Amor y coraje por Envigado. Algo grande se está gestando, el futuro ya viene llegando. Arboledas, amor y coraje, y en Envigado la gente lo sabe. Envigado es un municipio rico, diverso. La diversidad nos hace grandes y es rico en recursos naturales, es rico en muchos aspectos, pero lo más rico que tiene Envigado, lo más valioso que tiene Envigado es la gente. Por eso hemos creado un espacio que hemos llamado Voces de Envigado. Y hoy nos acompaña David Pérez. David Pérez es abogado de la Universidad de Antioquia y es un activista. David, cuéntanos acerca de ti. Yo creo que hay dos cosas que me caracterizan y es que soy muy callejero y muy preguntón. Y en el ejercicio del activismo siempre me he dedicado mucho a eso. Más que a compartir respuestas y señalar asuntos, es a preguntarle a la ciudad, preguntarle a la gente. Y a eso me he dedicado, a callejear y a preguntar cosas. ¿Y a qué eres activista? ¿En qué aspectos? ¿Qué haces? Yo trabajo como coordinador de convivencia y seguridad para el Derecho a No Obedecer, que es una plataforma de iniciativas ciudadanas que busca pensarse en nuevas formas de hacer activismo. Entonces trabajamos en temas frente al homicidio, frente a la población LGBT, frente a la migración, y sobre eso, digamos, he empezado a moverme y ya, digamos, he logrado como construir una serie de acciones simbólicas que permitan mostrarle a la ciudad y contarle a la ciudad qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes, que es algo que siempre me ha O sea, te preocupado. enfocas mucho en la juventud, en lo que le está pasando a la juventud. Sí, lo siento demasiado cercano. Claro, tú eres una persona muy joven. David, ¿eres envigadeño de nacimiento o...? Yo les voy a contar algo. Imagínense que en Envigado, cuando yo iba a nacer, no había en el sistema de salud que teníamos en Envigado atención para maternas acá en el Hospital Manuel Uribe Ángel. Entonces yo tuve que nacer en Itagüí, pero toda la vida viví en Envigado. Estudié aquí, crecí aquí. De hecho, mis casas siempre han estado como a 3 o 4 cuadras a la redonda. Ahí, pues, en el perímetro. Exactamente. Ese es como parte de mi ejercicio. Y de hecho, la primera vez que empecé a caminar solo, por ejemplo en Medellín, tenía 17 años, o sea, como que toda la vida me moví fue en este municipio y como que ese vínculo y mucho de lo que yo soy hoy se lo debo a Envigado. David, en ese trasegar de activista, ¿qué problemas como más graves hayas encontrado? Vamos a hablar concretamente de Envigado. Concentrémonos en Envigado y cuéntanos en Envigado qué te preocupa. A mí me preocupa mucho el silencio en Envigado. Silencio en muchas cosas. Silencio frente a la seguridad y la convivencia, por ejemplo. Acá tenemos un conflicto de bandas que están presentes y que callamos muchos de nosotros. Tenemos un problema frente a la calidad del aire con el cual hemos empezado a generar esas voces, pero todavía es importante como fortalecerlo más. El asunto de la población LGBT es fundamental tocarlo, porque yo creo que hablar de esa particularidad de la población LGBT nos permite empezar a preguntarnos otras cosas, hacer otras preguntas que nos lleven a otros espacios. Porque cuando uno empieza a preguntarse por esas particularidades, empieza a decir, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las personas de la tercera edad que son miembros de la población LGBT? Muchos de ellos, por esa discriminación y ese rechazo en su momento, terminan viviendo en su vejez solos. ¿Y cómo hacemos para acompañarlos? O digamos el acompañamiento a la población enferma de VIH, o digamos como que hay un montón de cosas que pueden estar pasando que es importante que como envigadeños reflexionemos. Creo que es aprender a ponernos en los zapatos de los otros. Claro, eso es importantísimo. David, y en esa parte de la comunidad LGTB, aquí en Envigado, ¿hay una población amplia o es como la gente dice? Porque yo lo he escuchado, no, aquí no hay gays, aquí no hay lesbianas, aquí hay muy poquitos, como si fueran realmente, como los llaman, una minoría. Porque, aclaremos, yo me rehúso a llamarlos minoría, porque creo que ya ahí estamos hablando de una discriminación. Y también pienso, como dicen, es que es una discriminación positiva. No, pues no hagamos discriminación, Sí. tenemos que dejar de discriminar.
¿Hay una población grande o cómo es la situación? ¿Están organizados? Digamos, en Envigado la población LGBT está invisibilizada. No hay espacios de homosocialización, o sea, digamos, no hay un lugar, por ejemplo, donde yo me pueda ir a tomar una cerveza y conocer a un man, por ejemplo, no lo hay. ¿Cierto? No hay bares. No hay nada. Ni O sea, tú digas, un absolutamente. restaurante que es más bien amigable con... No, digamos, otra parte, pues, para mí la relación con esta casa donde estamos en este momento, que es otra parte, pues ha sido muy bonita por eso, porque siempre me he sentido muy tranquilo acá, pero realmente siento, lo que yo te decía ahorita, hay silencio. Ajá. Entonces no hay, digamos, ni bares, ni discotecas, ni museos, nada que hable o que le sirva a la población LGBT para encontrarse. Es que es muy básico, o sea, si uno quiere conocer a alguien puede ir a un bar, puede ir a una discoteca, puede ir a caminar, pero aquí eso no existe. Entonces muchas veces se tiene que ir a Medellín para poder tener Ese espacio. esa socialización. Es que es muy sencillo. ¿Qué es otra cosa que ocurre? Digamos, acá hay una población organizada, ¿cierto? Pues que incluye población trans y en general pues como que un grupo de personas de la población LGBT que se unieron en un colectivo que me parece maravilloso, que se llama Isotopia, Ajá. que han empezado a generar esas preguntas de decir, es que no solo estamos aquí, sino que necesitamos una respuesta enfocada en nosotros. Entonces vos ahorita decías, es que no es discriminación positiva, sino simplemente es atender a la población, una población con unas particularidades, ¿cierto? Digamos, una mujer trans necesita un acompañamiento del municipio para acceder fácilmente, por ejemplo, al tratamiento hormonal, y los hospitales públicos del municipio deberían tener ese acompañamiento. Y no lo tenemos. Pues no, es muy incipiente. Y debe hacerse a través como de recursos jurídicos para que se pueda llegar a él. No es como que el municipio lo ofrezca entendiendo a su población, sino que simplemente tiene que ser uno que empiece a pelear las cosas para poder hacerlo. Por las malas, pues. Por las malas. Acá tocas por las malas. Cuando un municipio calla, hay que alzar la voz y empezar a señalar algunas cosas y a hacer preguntas. ¿Tiene de pronto planes ya hechos como programas que ellos mismos hayan elaborado? Yo te pregunto porque muchas veces la gente habla mucho del problema, y yo creo que a veces es importante que si tú y yo hacemos parte de una comunidad que tiene un problema, hombre, ¿por qué no nos sentamos Y planeamos una respuesta, una solución al problema y la presentamos? Porque me parece que a veces es también responsabilidad nuestra también, no que sea una obligación, pero como que yo puedo decirte que nos falta. Entonces, Isotopia tiene de pronto esa planificación, tiene de pronto programas y cosas que puedan ayudarles a ellos mismos, que hayan presentado al municipio, a la administración. Sí, ellos, digamos, han logrado crearse un espacio en la Secretaría de Género, porque Ajá. por ejemplo en Envigado no tenemos una secretaría que acoja a la población LGBT de manera articulante como si lo hace Medellín, que es problemático. Digamos, en Medellín, por ejemplo, la población LGBT hace parte de los grupos de riesgo, o sea, está en el mismo nivel Ajá. de los habitantes en situación de calle, por ejemplo, los enfermos mentales. Pero eso no es normal tampoco. No, cierto, esa es la cosa, pero ya existe, digamos, dentro de la política pública que tiene Medellín, el Centro para la Diversidad Sexual y la Orientación de Género. Entonces es un lugar donde si vos necesitas acompañamiento psicológico, donde estás sufriendo discriminación y no sabes cuál es la ruta para poder generar la denuncia correspondiente, o si quieres plantear programas, planes, proyectos, como que ahí es donde puedes llegar. En Envigado no lo hay. No hay una política pública, no hay como ningún tipo de instrumento jurídico que le permita a la población hacer cosas. Isotopia ha sido muy juicioso y ha creado esos espacios de homosocialización casi que a la fuerza. O sea, es como queremos hacer una exposición de arte LGBT. Sí. Y de hecho cuando la Y se hicieron los hace permiten, poco, pues. con sus trabitas, pero se los permiten. Pero por ejemplo cuando lo hacen, claro, si lo hacen en el espacio público, entonces pasa el señor gritándoles cosas, pasa la persona mirándolos feo o insultándolos, que les pasó hace poco en una exposición que tuvieron. Entonces les toca a ellos nuevamente empezar a hacer la denuncia, llamar a la policía, pedirle que intervenga. Muchas veces para la policía ellos normalizan esa clase de discriminación porque Como si ustedes como usted es buscaran el así, problema. exacto. Ah. Y es un asunto en el que uno dice,
¿por qué estamos persiguiendo al otro por amar? Por amarse y por amar a otro, ¿cierto? Porque no es fácil, o sea, realmente yo lo pienso mucho y es, la población trans tuvo un proceso muy difícil, o sea, unas preguntas demasiado profundas que tuvo que hacerse, y el lograr decir como es que esto es lo que yo quiero ser, es un ejercicio de amor, porque como sociedad rechazamos ese amor, ¿cierto? Entonces, claro, han sido muy juiciosos, pero realmente uno, pues, sin plata y sin institucionalidad es muy difícil hacer cosas. Ellos han planteado eso, propuestas, y ahí Sí, van. pero falta la institucionalidad. Falta la institucionalidad. Decías una cosa importante y yo te quiero preguntar porque yo lo he oído varias oportunidades. No estoy segura si existe o no en Envigado. Cuando un chico se encuentra en ese, digamos, un adolescente y hasta un posadolescente que pero todavía depende de sus papás, se encuentra en esa situación en que se reconoce como una parte. Sí, como... Sí, es gay, parte de la o gay trans, o lesbiana sí. o trans. ¿Qué hace? Si es rechazado por la familia, ¿tenemos en Envigado algún espacio dado como para recibirlos, como un hogar de paz o como un acompañamiento, aunque no sea de la administración, de alguna fundación, alguna corporación? En Envigado hay una fundación que se llama FAUT, que es Fundación de Amigos Unidos, Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad, así se llama. Y ellos tienen unos espacios de conversación para los papás, como para que logren hacer ese proceso de acompañamiento a sus hijos, miembros de la población LGBT. Se reúnen acá incluso en el, no recuerdo cómo se llama, en San Marcos, en este centro cultural que se construyó. Sí, en el centro de encuentro. Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si, por ejemplo, estando en el colegio o estando en la universidad, yo, por ejemplo, decido salir del closet y mis papás me dicen como no aceptamos eso, lo rechazamos, nos decepcionas, te vas de la casa, Ya. nada pasa, ¿cierto? Toca a uno llamar a los amigos o ver qué red de apoyo puede encontrar, pero por lo demás no hay ningún tipo de acompañamiento. No hay una red de apoyo institucional, o sea, administrativa, no hay. No la hay. Ahí tocaría lo mismo, volver a generar esa pugna jurídica de decir, bueno, entonces yo puedo acudir a una acción de tutela o no sé qué, pero y hay instrumentos para defender los derechos fundamentales, eso es claro, pero siento que le pone una carga a la víctima de ese tipo de discriminación, Claro. o sea, es como, no solo estoy en una posición completamente desproporcionada y violenta frente a mí, sino que además me toca seguirme poniendo en esa posición y defender algo que yo no debería estar defendiendo. Es como, ¿por qué tengo que ser yo el afectado, el que esté poniéndose en tela de juicio para que me cuiden a mí, ¿cierto? Y eso yo creo que nos genera ese gap, ese vacío de la institucionalidad en donde estamos solos. Y en esa soledad sentimos importante hacerle el llamado a Envigado a decir como hay que cuidarnos, o sea, Envigado no puede seguir siendo un municipio de paso, porque es que así se ha convertido desafortunadamente. Uno estudia en Medellín o trabaja en Medellín, sale de fiesta en Medellín, pero duerme en Envigado. Entonces el vínculo con el municipio termina siendo simplemente eso, un lugar de paso. Y no podemos hacer que esto se convierta así, porque además eso genera un montón de dilemas en la sostenibilidad, en la construcción de ciudadanía y muchas otras cosas. Entonces creo que es importante que empiecen a crearse esos espacios de encuentro aquí, que la calle se habite, que haya más diversidad en todos los aspectos. Por eso yo te decía que la población LGBT hace preguntas y eso bombardea el resto de cosas. Porque entonces, claro, ahí está también la población de la tercera edad o los jóvenes o los niños. Envigado no es una ciudad para los niños, desafortunadamente. Tenemos unas grandes avenidas, un flujo vehicular enorme, pero acá, por ejemplo, si un niño quiere montar bicicleta por el barrio, no puede, ¿cierto? Entonces mira que empiezan a hacerse esas preguntas que le dicen a uno, bueno, hay que transformar esa visión de municipio. Perfecto, bueno, yo creo que ilustrados hemos quedado al respecto y queremos agradecerle a David por este espacio tan bonito que nos ha brindado y sobre todo por ese conocimiento de la comunidad y de todos los, pues porque es que planteaste además otra gran cantidad de problemas que es importantísimo tenerlos en cuenta, porque además lo que tú dices es fundamental, tenemos que hacer de Envigado un municipio más sano, más productivo, más sostenible. Y nosotros los queremos invitar a que vean Voces de Envigado para que sigan conociendo
lo que nuestra gente piensa, quiere, desea y sueña. Yo soy Ana Carolina Arboleda y suscríbanse. Y a David Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Chao. Amor y coraje por Envigado. Algo grande se está gestando, el futuro ya viene llegando. Arboledas, amor y coraje, y en Envigado la gente lo sabe. Ama de casa como tú, trabajadora como tú, con amor, con coraje y con actitud. Somos el cambio que hemos esperado. Envigado. Me gusta andar en cicla por Envigado y sé cómo es esa vuelta.